podemos nosotros, hermanos, cómo puede la gente, cómo puede la sociedad evitar una condenación en el infierno? Si dice la Biblia que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones para testimonio, no para que se conviertan, para testimonio. Y dice, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo? Si el Evangelio es predicado para testimonio, no hay gente en el infierno, hermano, que haya dicho, a mí no me predicaron. Ni va a haber gente en la semana 70 que diga, yo no sabía que Cristo iba a venir. Porque la palabra siempre es oportuna y siempre llega, hermanos, en el momento en el que tiene que llegar. Si la gente no quiere escuchar, no es asunto de Dios, es asunto de nosotros como seres humanos que no queremos escuchar a Dios, porque lo que a veces Dios nos está hablando no es lo que nuestros oídos quieren escuchar. Y entonces tenemos que regresar a lo que en algún momento, hermanos, hemos platicado ustedes y nosotros. Si en lugar de predicar de la semana 70, de predicar de consagración, de predicar de integridad, o de predicar de estos términos tan religiosos, predicáramos de prosperidad, ¿cuánta gente vendría a la iglesia? No se hubiera ido mucha gente. No se hubiera ido mucha gente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque recuerdo, estábamos en una de las casas que rentábamos y estaban los muchachos allá atrás dándose besos. A la hora del culto, cambiándose el chicle. Reverencia, hermanos, no por el que esté aquí al frente, sino por la presencia sublime del Espíritu. Yo no les dije a ustedes, yo no les quedé bien. Ya el siguiente domingo ya dejaron de venir y se fueron mejor a Vida Abundante o a Más Vida, porque allá había ambiente y jolgorio juvenil. Sí, hermanos. Os digo, Más Vida dejó de ser una iglesia cristiana y se convirtió en una iglesia ecuménica, hermanos. Porque a la gente le gusta oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios está hablando a la sociedad. Y esto no es de hoy, hermanos, ha sido toda la vida. ¿Cómo tiene Dios que tratar con nosotros, hermanos? Mire, 3 puntos quiero hablarles. Número 1, hay vidas, creyentes, hermanos, cristianos, que lo único que necesitan en el trato de Dios es una educación cristiana, hermanos. Porque no es lo mismo venir al culto que tener educación cristiana, hermanos. Porque convertirnos, dejar la vida de pecado, dejar la vida de alcoholismo y dejar la vida de drogas y dejar la vida de mentira y de chisme, etc., no nos da la educación cristiana. La educación cristiana nos la da la palabra de Dios, enseñada y aprendida de una forma sistemática, que vaya confrontando nuestro pensamiento y que lo vaya transformando. ¿Por qué, hermanos? Porque no basta que ahora, que antes era borracho y ahora ya no soy borracho. No basta con que antes le pegaba a mi mujer y ahora ya me pega a mí. No basta con que antes yo hacía aquello y ahora esto. Nuestra vida, hermano, tiene que ser reformada en su pensamiento, transformada con la palabra de Dios, modificada por la palabra de Dios, conformada conforme a la palabra de Dios. Entonces no es nada más de que antes no era cristiano y ahora soy cristiano. Hay vidas cuyo trato necesitan educación cristiana. Vaya a Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice así, hermanos: que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué los constituyó así? Porque quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera con vientos de doctrina. Hermanos, ¿de qué manera trata Dios con nosotros? Número 1, hermanos, con educación cristiana. ¿Por qué necesitamos la educación cristiana? Necesitamos la educación cristiana porque necesitamos una instrucción
para vivir la vida espiritual. Por eso, hermanos míos, les regalamos este librito, porque esto es educación cristiana. Por eso, porque esto es educación cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a jerarquizar y aprender valores, hermanos. Tenemos que establecer prioridades, porque tenemos que aprender a servir a Dios, porque tenemos que prepararnos para la obra del ministerio, aunque sea ministerio local, pero tenemos que aprender. Por eso Dios tiene que tratar con nosotros. Y hay gente, escuche bien, que aprende con un discipulado. Hay gente que aprende con una predicación. Yo he escuchado, Leonel era un muchacho, hermano, que se convirtió a Cristo en Tijuana. Leonel había sido adicto a las drogas de una forma tan ruin, tan cruel, destrozado completamente. Él vivió aquí en Morelia, era niño de la calle, él se quedaba a vivir en la central camionera, se quedaba a dormir en las bancas del Jardín de las Rosas, y en Tijuana Cristo lo alcanza, hermanos. Y se viene para acá y se congregó con nosotros, y de estar con nosotros se fue al Instituto Bíblico y se fue como pastor a Cherán, a un pueblo allá por Paracho. Leonel, hermano, decía: anoche yo estaba leyendo la Biblia en tal versículo, y lo digo para la gloria de Dios, hermanos, y le pregunté a Dios y le dije a Dios: Dios, ¿qué significa este versículo? Enséñame qué significa este versículo. Y hermanos, decía Leonel, yo me siento muy contento, porque el siguiente domingo el pastor, o sea, su servidor, hermano, predicó en ese versículo. Dice: y Dios me enseñó a través del pastor. Pero hay gente que no le basta con una educación cristiana, hermanos. Hay gente que tiene que aprender con una disciplina. Fíjense, lo que Dios establece para todos es la educación cristiana. Pero cuando a mí no me gusta la predicación del hermano, porque cuando la gente dice: ay, siempre lo mismo. Les voy a decir, iglesia, ustedes son de las pocas congregaciones en Morelia que han escuchado casi en su totalidad un estudio del Apocalipsis. Los pastores tienen miedo a predicar el Apocalipsis porque la gente se les queda vacía. La gente le tiene miedo a la venida de Cristo. La gente piensa que la venida de Cristo es una amenaza y es una promesa hermosa. Pero la gente tiene miedo porque han entendido mal, porque les enseñaron mal, porque le tienen miedo a un Dios vengador. Y Dios es amor y me ama y viene por mí, y se va a retribuir a cada uno conforme a sus obras. Pero hay gente que necesita aprender con disciplina. Brínquese de Efesios a Hebreos 12, por favor. Y en Hebreos 12, donde se nos habla de la disciplina, dice así, hermanos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El versículo 5 dice: y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no aceptamos la enseñanza y el trato de Dios a nuestra vida, iglesia, a través de la enseñanza y de la educación cristiana, entonces Dios va a tener que darnos una disciplina. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, éramos disciplinados por nuestros padres, nosotros los honrábamos. Pero en estos días, amada iglesia, vivimos un tiempo de rebeldía. Y vivimos un tiempo en que los rebeldes son héroes, hermanos. Y usted ve las películas, y usted ve un montón de chamacos allí, todos esos muchachos de las películas de rebeldía, hermano. Y usted dice: wow, esos muchachos están revolucionando al mundo. No le crea a la niña que sale en la televisión y que dice: mi generación está a punto de hacer una revolución. No le crea. Es una niña pagadita, hermanos. Yo quiero ver a esa niña yendo
a las colonias más terribles de Morelia, hermanos, a llevar verdaderamente un cambio, no a nivel global, comenzando con una casa, hermanos. No les crean, los medios de comunicación nos engañan. Hay una virtud tan grande cuando somos disciplinados y aceptamos la disciplina. Hermanos, nosotros las iglesias hemos sido tan desleales los pastores unos con otros, hermanos, que si usted allá en el rancho, en donde nada más hay una iglesia cristiana, usted disciplina a uno de los hermanos, el hermano aguanta, allí se queda y se sienta y no dirige y no predica y guarda silencio y deja de visitar y se sujeta a la disciplina del pastor. Pero en las ciudades usted disciplina a un hermano y se va a la iglesia de la otra colonia. Es más, usted disciplina a un hermano y le divide la iglesia. Y hemos orado por endemoniados, los demonios se van. Hermanos, somos más terribles nosotros los seres humanos que los demonios, porque decimos: soy hijo de Dios, sujétate a la disciplina. Dicen los expertos en liderazgo, hermanos, que nosotros damos a conocer nuestro carácter cuando se nos entrega una responsabilidad, pero que demostramos más de nuestro carácter cuando esa responsabilidad nos es retirada. ¿Cuánta gente, hermanos, en las iglesias? Platique usted con muchos pastores, hermano, cuánta gente que usted le ha retirado la autoridad se ha sublevado a su pastorado. Hermanos, podemos escribir libros que hablan acerca de esto, pero hay gente que necesita aprender, no con educación cristiana, sino con disciplina. ¿Cuándo es esto? Número 1, iglesia, cuando pasa el tiempo y nosotros no aprovechamos la enseñanza cristiana. Dios nos habló una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no lo aprovechamos. ¿Cuándo es esto? Cuando nosotros obstaculizamos la enseñanza bíblica. A mí no me gusta lo que enseña el pastor, no me gusta. Y si no me gusta, a lo mejor llego nada más a la alabanza y me voy. Iglesia, ¿cuándo más? Cuando nuestra cultura, cuando nuestra idiosincrasia, cuando nuestra cosmovisión es más fuerte que la Biblia. Por ejemplo, cuando decimos: yo así soy y nadie me lo ha cambiado. Así son en mi rancho. Hermano, ¿por qué le pega a su esposa? Porque allá en mi pueblo, hermano, así les pegamos a las mujeres. Es entonces cuando se necesita aprender por disciplina, y no de parte del hombre, sino disciplina espiritual. Pero cuando nosotros, hermanos, necesitamos algo más que educación cristiana, algo más que palabra de Dios enseñada desde el púlpito, cuando necesitamos algo más que una disciplina espiritual, hermano, hay vidas que requieren de un trato especial. Usted no es creyente, hermano. Usted es un hijo de Dios que está siendo discipulado. Usted vaya a muchas de las iglesias que están creciendo, las iglesias, mega iglesias, que están siendo estudiadas por los sociólogos serios, por los antropólogos serios, y que están tratando de encontrar, hermanos míos amados, la razón del por qué han crecido tanto estas mega iglesias. Hay una razón, entre muchas, 10, 15 razones que han establecido. Una de las razones es que no se trata a los miembros de la iglesia como discípulos, sino como clientes. Y el cliente siempre tiene la razón. Al cliente, lo que pida, lo siento, hermanos, pero no podemos. Imagínese usted, ¿se acuerda de aquel caso, hermana Salud? Cuando Pedro le dice al Señor Jesús: Jesús, no hables tan fuerte porque la gente se va. Y Jesús le dice: ¿qué puedo hacer? Pedro le dice: Señor, sigue hablando así, porque solo tú tienes palabras de verdad y de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
A veces las palabras, hermano, que salen de un púlpito, de aquí, de allá, de la iglesia allá, o con los hermanos allá, o con los hermanos allá, o con los del otro pueblo, o con los de la otra ciudad, a veces a la gente le hace sentir incómoda. Iglesia, ¿pero a quién vamos a ir? No siempre la palabra nos motiva y nos hace sentir saliendo de aquí que somos supermanes. Y órale, que se me venga el demonio porque me lo voy a agarrar a patadas y me voy a desquitar. No, hermanos, olvídense. No funciona así el mundo espiritual. No funciona así. El pastor nos tiene que acercar a Dios. Como predicábamos hace 8 días, el profeta nos tiene que acercar a Dios. El apóstol nos tiene que acercar a Dios. El apóstol no tiene que llegar con el hermano y le tiene que decir: yo confieso y declaro que usted va a tener mucho dinero, pero dónenme su terreno de allá de Cincinnati. Eso lo hacen los falsos profetas. Eso lo hacen los falsos. La preocupación más grande de un predicador, hermano, es que el hermano viva bien con Cristo. Es que la hermana viva bien con Cristo. Es que no hay necesidad, hermano, de una disciplina espiritual. Es que no hay necesidad de un trato especial cuando Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Enséñales a tus hijos la palabra. Conságrate, vive en santidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí me estoy explicando? Y entre nosotros como pastores, la regla de oro, hermanos. Como quieras que te traten a ti, trata a otros. Pero estamos ahí los pastores. ¿Cómo está yendo con el pastor, hermano? No, hermano, predica bien fuerte. Véngase para acá con nosotros. Nosotros, mire, puro poder. Aleluya. Predicadores, pastores sin ética, que violentan. Hermano, la ley de oro de las relaciones interpersonales. La Biblia dice que tenemos que predicar el evangelio, no que tenemos que robarnos las ovejas de unos pastores a otros pastores. Las iglesias en Morelia han crecido robándose las ovejas unos a otros. ¿Cuál es el problema que tienen? Dice, hasta los de las combis tienen más ética que nosotros, y son los de las combis. Se tiene que salir él, y en 5 minutos tiene que salir. Córrale, porque ahí viene el otro, el que sale de 5 minutos después de usted. Y hay combis que van, uno y lo acelera, y el otro lo está esperando, que viene atrás, ahí viene atrás, le voy a quitar el pasaje, ahí viene adelante, lo voy a rebasar para quitar el pasaje. Pero hay combis, hermanos, que así se van, mire, en su tiempo. Dicen esos que van para allá, para la periferia, allá para donde vivimos, que los están checando con GPS para saber a qué hora pasan por cierto lugar. Eso dicen, ¿verdad? ¿A qué horas pasan por el Pipil? ¿A qué horas pasan por el Tecnológico? ¿A qué horas pasan por la feria? ¿A qué horas llegan al Trébol? Etcétera, etcétera. Pero los pastores no. ¿Cómo lo trata el pastor? No, hermano. El hermano Tomás ya está trabajando. No le diezmes. Pastores siendo traidores a los mismos pastores. No tenemos necesidad, amados hermanos, de que tengamos que aprender ni con disciplina ni con un trato especial. ¿Por qué? ¿Qué es el trato especial? Cuando sabemos lo que debemos hacer, no nos interesa. Yo sé que tengo que ir, yo sé que tengo que hacer, yo sé que tengo que volver, pero no me interesa. Cuando sabemos lo que estamos haciendo mal y lo continuamos haciendo mal. O como decía una hermana allá en el rancho, decíamos, hermanos, llegaban 1 hora tarde al culto los hermanos. Hermanos, lleguen temprano. Empiecen sin mí. Si está Dios, ¿para qué me esperan a mí? Oh. Hasta que un día llegó una de las muchachas que era secretaria tesorera de la iglesia. Llegó, llore y llore, pastor, Dios me habló. ¿Cómo lo escuchaste, hija? Así audiblemente. Los muchachos se fueron a vivir a Chihuahua. Audiblemente, yo escuché cuando Dios me dijo, vas a ir y vas a hablar con fulana de tal, con esta mujer. Yo no quería que le dijera nada, porque la hermana era bien peligrosa, hermano. No, yo sentía que el hermano nos iba a matar. De veras, hermano, no la confía. Fea, hermano, fea. Fea. Bueno, hasta porque le puse el nombre a Mandiel, de Mandiel se ofendió.
¡Hombre! Y que viene la muchacha y que le preguntamos con mi esposa, ¿qué te dijo Dios? Dios me dijo que fuera con fulana de tal. Y luego, pues Dios me dijo, es la última oportunidad que le doy. Corre, ve y adviértele que es la última oportunidad que le doy. Si no se arrepiente, yo la voy a desechar. Terrible, ¿verdad? Y fui, hermanos. Oré por esta niña, por esta hermana, era una muchacha, un matrimonio joven. Y ahí fue, hermano. Es que no quiero ir, no, tampoco quiero que vayas. Y fui a hablar con ella. Pues acá nos quedamos nosotros orando por ti, córrele y... A ver, Omar era el esposo de esta muchacha, ve con ella y que el Señor los acompañe.